Yo sí quisiera empezar diciendo que la leyenda negra no se circunscribe única y exclusivamente al continente americano, a la conquista. Hay otros factores que también son importantes. Pero bueno, como todos los países, considero que todos los países que han sido imperialistas, y el primer imperialismo fue el imperialismo ibérico, pues tienen su leyenda negra. Quizá a lo mejor habrá que plantearse si los españoles nos miramos demasiado el ombligo con la leyenda negra, mientras que en el resto de los países se han intentado quitar, ingleses, holandeses, franceses, las más recientes, japoneses o americanos, en su etapa imperialista, se han intentado quitar todas estas acusaciones, entre comillas, que se han hecho. En España, por contra, parece que hemos entrado a mover la pelota para nosotros mismos circuncidarnos, si quieren, ¿verdad? E insistir en un tema que, como ya ha quedado claro, de historia tiene menos que de otra cosa. ¿Alguna pregunta? Empezamos, ¿no? Sí. Ellos están dispuestos a responder. Levantan la mano. Las preguntas que ustedes Nos hagan. pasa como con la leyenda negra, la luz. No me dejan ver. Sí, ya. Buenas. ¿Se oye? Sí. Bueno, me llamo Rafael Sampao, he venido alguna vez. Comunicante, quería hacer una pregunta al profesor Miguel Molina. Usted dijo, puso en el PowerPoint una serie de elementos de pervivencia de la leyenda negra. No faltaría también, porque yo creo que, en mi opinión, incluiría eso en el franquismo, también la gran influencia que tuvo la historiografía ilustrada y liberal, que luego, empezando por Francia, y que se dio a otros lugares, donde pues se fijó pues, que los racionalistas son buenos, los de tradición mala, y que, por ejemplo, la historiografía española ha copiado durante mucho tiempo los argumentos de la historiografía francesa. Usted citó a Quintana o a José Antonio Loyo. Inquisidor, el último inquisidor español, o el conde de Toledo, quería ser la pregunta. Bueno, evidentemente, dentro de los aspectos recientes desde el siglo XIX, de la eclosión del liberalismo, este es un factor, tanto nacional como hispanoamericano. El liberalismo ha hecho pues una incursión o un planteamiento crítico bajo presupuestos de la razón y de lo nefasto que es la interpretación desde el punto de vista de la religión. Entonces, se identifica, como bien ha dicho, que el progreso tiene que estar separado de la religión y el progreso tiene que estar alejado de todos aquellos elementos del pasado. La pervivencia de la leyenda negra tiene mucho o bebe mucho en el liberalismo, incluso en el regeneracionismo. Ya desde la crisis del 98 y los krausistas y demás van poniendo en tela de juicio el pasado a raíz de lo que están viviendo en ese presente y echan mano de la cuestión liberal. Liberalismo, progreso, evolución positiva. Esto supone, no solo esto que acabo de enunciar, supone rechazo de lo que es el pasado, que el pasado es católico y es una política no liberal. Y hay muchos textos y autores que ahondan en ese camino. Lo que está pasando, lo que le pasó a España, es por no abrazar el liberalismo ni postularse en la senda que esta nueva corriente liberal estaba planteando. El liberalismo es progreso y el resto es retraso. Y esto en Hispanoamérica es así.
la historiografía latinoamericana del XIX, imbuida por el liberalismo, sobre todo a partir de las reformas liberales de la segunda mitad del siglo XIX, van en esa línea. Ahí está civilización y barbarie. Pues bueno, ¿qué es la civilización? El progreso, lo anglosajón. ¿Qué es la barbarie? El pasado colonial, lo hispano. Y esto perdura hasta hoy. Esta visión está ahí y nutre las bases de la leyenda negra. Porque, ¿cuáles son las principales bases de una leyenda negra? La crítica al pasado hispano. Entonces, el liberalismo brinda la plataforma idónea para sustentar esos postulados. No sé si se quiere añadir o complementar o avanzar. Tendría que decir algo, pero es algo que en lo que ya has hecho tú, hombre, no hincapié, pero lo has confesado, ¿no? Que la leyenda negra reverdece continuamente, que no prescribe y que no va a prescribir nunca. Yo ahora mismo estaba tratando de recordar el nombre de un hispanista menos conocido holandés que dice una frase que pone un poco de relieve la generalización de esta postura de crítica o de defensa. Él dice que la historia no de la conquista, es de la colonización, porque claro, la conquista es algo muy puntual, pero la colonización tiene una duración bastante considerable, con lo cual los motivos de crítica pues, pueden acumularse, por supuesto. Dice que ha sido el campo siempre transitado, y emplea esta frase, este término que a mí me parece muy significativo, de las brigadas internacionales de la historia. Es decir, que el análisis de lo que significó la colonización española ha sido siempre objeto de, por lo menos de debate, de cuestión, ojalá solo hubiera sido debate y no simplemente una crítica absolutamente negativa, por parte de las brigadas internacionales de la historia. No solo es la historiografía francesa, no solo son los españoles que la defiendan o que la critiquen. Yo confieso que en ese momento al que tú te has referido, del quinto centenario, me sentía avergonzada porque algunos de los que habían sido mis alumnos y a los que yo creí que había conseguido hacerle ver que en la historia, que era el tema que estábamos trabajando nosotros, ¿no? De la historia de la colonización española de América, no había sido capaz de hacerles ver que no todo fue blanco, no todo fue negro, que hubo conductas que se podían individualizar o incluso se podían centrar en grupos o en sectores de una determinada influencia o no, pero que no se puede tachar ni de blanco ni de negro, como tú has dicho, todo un proceso que duró muchísimo tiempo. Y luego, por otra parte, como tú también acabas de señalar, alguna responsabilidad tienen esas repúblicas que precisamente invocaron la libertad del indígena y la dignidad del indígena para proclamar su independencia, pero que utilizaron al indígena como instrumento, pero lo privaron de muchísimas de las, digamos, de las ventajas que había conseguido la administración española en el último momento para igualar y para reconocer determinados derechos a esta población indígena. Las repúblicas nuevas se los quitaron totalmente. La mayor masacre de indígenas en el Cono Sur fue precisamente una empresa orquestada, organizada y consumada por el gobierno de la República Argentina. Eso que tengo que decir. Mitre y Selma. Bueno, yo en este tema de la leyenda negra tengo una visión un poquito más particular. Sigo insistiendo que yo los colegas
colegas que conozco americanistas, españoles, dominicanos, peruanos, ecuatorianos, mexicanos, bueno, pues casi ninguno da pábula a esto de la leyenda negra. Yo creo que lo tenemos superado en nuestras esferas, ¿no? En las esferas científicas, y que, como bien ha dicho Miguel, pues se trata de algo un poco que sigue existiendo a nivel del pueblo, ¿no? Pero hay que hacer también autocrítica. Yo creo que algo hacemos mal los historiadores, algo hacemos mal nosotros, cuando no somos capaces de trascender. O sea, porque hay una labor en España, el americanismo es amplísimo, lo que se ha hecho en centros como, bueno, en Valladolid, en Sevilla, en Madrid, en Granada, en tantos sitios, una labor investigadora grandísima. Hemos avanzado muchísimo en la investigación, los colegas peruanos, mexicanos han hecho una labor importantísima, y yo no leo a ninguno de ellos que dé pábulo o de creencia a la leyenda. Es que la leyenda es leyenda y nosotros somos historiadores. Es un historiador es lo contrario de una persona que se pueda creer o fiar de una leyenda, ¿no? Por tanto, yo creo que algo hacemos mal también nosotros los historiadores, que no somos capaces de trascender. ¿Y qué pasa? Que cualquier tertuliano, cualquier periodista, cualquier persona ajena a la ciencia histórica, al americanismo, pues te vende lo que le parece oportuno. Ahora está viendo en los últimos años un rebrote del tema este, bueno, no de la leyenda negra, sino de la réplica de la leyenda negra. Un libro que va por 20 tantas ediciones, que, bueno, que todos conocemos, no le quiero hacer mucha más propaganda, pero bueno, que ha tergiversado todo tipo de hechos. Bueno, aunque el autor dice ser historiador, en realidad no es historiador, es filólogo, es filóloga, y lo ha dicho públicamente. A mí en una red social me dijo, ¿dónde ha dicho ella? Te voy a poner, tuve que buscar el vídeo de la conferencia y la cita donde ella dijo, soy historiadora, se presentó como historiadora, no es historiadora, es filóloga. Y bueno, sobre todo la parte mecanista, que es la que conozco yo, ha tergiversado todos los datos que ya han aparecido para intentar demostrar que todo es una gran mentira contra el imperio, que fuimos maravillosos, ¿no? Y lo mismo te dice, citando a José Vasconcelos, que ni es historiador, creo que era jurista, y ni siquiera es demógrafo, que dijo que había 6 millones, ¿no? Por eso Vasconcelos. Pues mira, que no hay ningún americanista serio que defienda que había 6 millones de indios en América cuando llegaron los españoles. Todo eso para intentar hacer ver que no había 30 millones, que bajaron a 2, sino que bajaron de 6 a 2, que no es tanto. Bueno, tú no puedes responder, como dijo ella públicamente en una conferencia, lo he dicho varias veces, y en su libro también lo pone, que a la leyenda negra hay que responderle con leyenda rosa. Eso no lo haría ningún historiador. Claro. Ningún historiador haría eso. Yo creo que hay que hacer la leyenda negra, hay que responderle con historia contextualizada. Lo tenemos que contextualizar la historia. Esa es la respuesta a la leyenda negra. Pero claro, estamos llegando, y acabo ya, no me quiero extender demasiado, a una situación un poquito peligrosa. Porque ahora resulta que todo el que hace una crítica, bueno, si alguno pone una crítica a eso, o le responde a Elvira Roca, autora, o hace una crítica, una autocrítica, una crítica al imperio, pues todo eso está, por supuesto, súper mal visto, se está atacando a la crítica. Pero yo creo que la historia está pensada para aprender de ella, para aprender de posibilidades. Si tú matas a la crítica, pues yo creo que lo que hace es conseguir un patriotismo cavernícola de bandera que no nos lleva a ningún sitio. Hay otra forma de hacer España, otra forma de querer a tu país, como es aprendiendo de errores, mejorando tecnológicamente, mejorando socialmente, mejorando en todos los aspectos, ¿no? Y ahora parece que la crítica, cualquier crítica o autocrítica, pues está mal vista, te tildan rápidamente de antipatriota, te tildan, o sea que probablemente todo esto está metido dentro de la leyenda negra, de este mundo de blanco o negro, y si haces una crítica ya eres un antipatriota. Creo que esa no es la... Y yo creo que mata el sentido de la historia, porque el sentido de la historia es aprender de los errores del pasado para tratar de construir un presente y un futuro mejor. Y sin ese componente transformador de la historia que tenemos los historiadores, perdemos el sentido. O sea, hablar de historia por hablar no tiene sentido. Es para conocer el pasado, para construir un presente y un futuro mejor. Y eso es lo que está en peligro ahora con este rebrote, que yo creo que es una consecuencia de los problemas políticos que vive España, de la situación de intento de secesión de alguna comunidad autónoma, y todo eso está provocando un rebrote conservador en ese sentido, que yo creo que es perjudicial para la ciencia histórica, que es lo que tratamos de hacer los que estamos en esta mesa sentados, que somos historiadores. Yo creo también que una razón no justifica, es una razón por las cuales esto está, digamos, en la mesa de debate de una opinión pública más extensa,
porque quienes han tomado la palabra han sido personas que no tienen realmente un conocimiento auténtico de la situación. Y como no hay nada más atrevido que la ignorancia, pues cuando se habla de un tema del que no se sabe mucho, puede ser mucho más atrevido si hablas desde la ignorancia que si hablas desde el conocimiento profundo del tema, que es más difícil de conseguir. Y por avanzar en esta misma línea, es que aquí me refiero en España, vamos pasando de una moda a la contraria y de la contraria a la otra. Típico movimiento pendular. Esteban ha señalado, evidentemente, criticar esos postulados pues es situarte poco menos que al margen, pero esto es la consecuencia también de, en las épocas anteriores, donde imperaba el otro discurso, la crítica a ese discurso te dejaba también fuera te dejaba al margen. Esto es desgraciado. El hacer la crítica suponga automáticamente la marginación y el colocarte fuera. Esto es una aberración, y más desde el punto de vista del debate científico. Esto no se puede sostener, porque si el historiador se caracteriza por algo es por contrastar, por acercarse al pasado teóricamente de la forma más objetiva, pero aunque no sea objetiva, manejando y teniendo en cuenta todos los elementos y todas las cuestiones que son constitutivas de esa realidad, que nos lleva, como ya he dicho, y creo que todos coincidimos, una cosa es historia y otra cosa muy distinta son las leyendas. Y ciertamente los historiadores tenemos una gran responsabilidad, no sabemos vender nuestro producto. Y ciertamente que, aparte de que no sepamos, tenemos un grave hándicap, que lo que en un libro podamos publicar después de mucho tiempo de investigación y de análisis concienzudo, apenas pueda tener difusión, y que de la noche a la mañana, en una hora de televisión, el mensaje partidista interesado llegue a millones de habitantes. Y en esa estamos. El periodismo y esto de vender y de estar en antena y captar audiencia. ¿Cómo se capta la audiencia? Pues siendo atrevido, con grandes titulares. Un historiador difícilmente vende grandes titulares. Claro, pero es que el periodista, como no tiene por qué defender un prestigio en un campo o en un tema, pues como lo ignora, pues puede decir todo lo que quiera y nadie va a reprocharle el poco rigor, porque probablemente ese tampoco sabe cuáles son los argumentos que podrían quedar. Es decir, que se debate de forma muy epidérmica, muy superficial, aunque surja de una actitud, digamos, muy interna, muy pura. Yo he hecho en falta en la televisión programas antiguos, quizás muchos de ustedes los recuerden, uno en concreto, La Clave de José Luis Balbín. Es un programa en el que periódicamente o semanalmente se planteaban distintas cuestiones, pero con unos invitados que eran historiadores. Es decir, el debate era serio y científico, debate en torno a una película que se proyectaba. Después venía pues esta discusión, pero no era un advenedizo, un periodista de fama, o cualquiera que por las razones que fueran ajenas posiblemente al tema, pues estaba allí y que decía pues lo que se le ocurría en ese momento o le interesaba decir. Yo he hecho en falta debates serios, porque soy consciente de que la televisión es un medio clave y fundamental, el primer medio para difundir y para que estas cuestiones lleguen al gran público.
y no queden encerradas en foros de esta naturaleza, pues que aquí muy bien discutimos, pero salimos a la calle y nada. Pues ahora estamos expuestos en el que el telediario de turno o en el programa tal, pues nos venga el iluminado de turno y nos venda lo que nos quiera vender. Ese es un problema que está ahí y de difícil erradicación. Bueno, una cosilla más, aunque tampoco creo que le vamos a monopolizar el esto y a ver si nos animamos ahí. Pero una cosilla más, solamente abundando en lo que dice Miguel, solamente una cosita. Bueno, yo también hago autocrítica. Yo creo que los historiadores alguna responsabilidad tenemos. Yo creo que en España ha habido una larga tradición de grandes investigadores de fondo que hacían libros muy densos, infumables, que después cogían los divulgadores y, bueno, lo medio plagiaban, medio publicaban con errores porque no conocían el tema de profundidad, y por tanto en España siempre había una investigación de fondo y después estaban los divulgadores, que además, ya digo, publicaban además a veces con errores y a veces plagiando mucho el esfuerzo y el trabajo que había hecho el investigador de fondo. En este sentido, yo creo que los historiadores anglosajones nos llevan ventaja. Yo creo que los grandes, ellos ocuparon un hueco que no ocupamos nosotros, ¿no? Como John Eliot, Hugh Thomas, Henry Kamen, todos estos grandes historiadores que eran, como decía Eric Hobsbawm, hacían alta divulgación, eran gente que investigando de fondo después eran capaces de llegar al gran público y hacer un libro auténticamente divulgativo desde el conocimiento. Y yo creo que eso es algo que los historiadores españoles debemos aprender. Una cosa, o estamos en ello, o debemos aprender de ello, e intentar llegar a más gente. Miguel, nosotros hemos cometido muchos errores de publicar para nosotros mismos. Venimos a un congreso y, bueno, aquí mismo publicamos las actas con buenas comunicaciones, buenas ponencias, y al final, ¿quién lee esto? Los propios historiadores. En realidad, escribimos y publicamos casi que para nosotros mismos, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo, yo no sé cómo, de saltar. Yo me muevo mucho, por ejemplo, ahora en las redes sociales, me dan más porros, porque si digo una cosa es que soy un fascista, si digo la otra es que soy un antipatriota, saltan los patriotas, pero yo creo que hay que estar ahí, ¿no? Y yo creo que algo queda, ¿no? Te metes ahí en los debates y estás hablando, explicas, y a la gente le van quedando cosas, ¿no? En la medida de mis posibilidades intento saltar del terreno de nuestro debate, del que tenemos nosotros siempre, y saltar un poco al gran público. O sea, que yo creo que parte de la responsabilidad también es de nosotros, ¿no? Que hacemos muchas cosas, muchas investigaciones, lo que se publica en la Universidad Española es extensísimo, ¿no? O incluso saltando el problema, la guerra civil, y tantos libros, Yo ahora pediría la palabra al auditorio. Estamos en ello. Con permiso del moderador. No, ahí, estamos y ahí también. Estamos en ello. Hay dos pedidas aquí. Muchas gracias. Yo solo quería preguntar por la inevitabilidad de la leyenda negra. La Inevitabilidad. En el fondo es inevitable que en la ciencia política, en la sociología, se utilice una base de leyenda negra, y lo pongo en perspectiva comparada. Si, por ejemplo, vemos lo que pasa con la colonización del Imperio Británico en sus Indias, en India, Pakistán, que en el fondo creo que la única diferencia es la denominación. Que allí no se habla de leyenda negra, pero en el fondo la influencia que ellos ven del Imperio Británico puede ser la misma que en ciertos ámbitos se vea en América Latina. Y yo lo que quería preguntar es, evidentemente que superado en la historiografía, que no existe realmente dicha leyenda negra, es inevitable que en otras áreas científicas sí se intente buscar siempre esa eclosión con una cultura exógena como la española en la América indígena. No sé si en el fondo este debate, o sea, la idea de leyenda negra siempre va a mejorar porque es inevitable también en otros ámbitos de la sociedad. A ver, contesta. Que sabes más que yo. Empieza. No. El carácter inevitable está ahí, y yo he titulado precisamente inevitable o omnipresente porque es ahí. Y como dije, soy pesimista y creo que siempre va a estar ahí.
Que esos planteamientos existen en otras colonizaciones, el caso que citas, y pueden remitir a una misma realidad, pero la trayectoria histórica, el arraigo del fenómeno es muy distinto, es muy distinto. Yo creo que aquí este San Benito no nos lo podemos quitar, no nos lo podemos quitar. Y va a seguir, y va a seguir. Hoy nos dicen, bueno, todos los imperios tienen su leyenda negra. Inglaterra, España, por supuesto, Francia, Estados Unidos, todos. Pero históricamente, digamos, el que tiene el patrimonio de la leyenda negra es el Imperio Español. Por cómo surgió y cómo lo hemos ido luego alimentando por múltiples factores y múltiples circunstancias que llegan hasta hoy y que ya hemos ido enumerando. Yo creo que, y hacía el símil antes en la exposición, creo que si nos congregamos 25 años después, en el 2030 o 30 y algo, podríamos seguir con este mismo debate. Y no por culpa de los historiadores, sino por agentes no precisamente historiadores, interesados en esta cuestión. Una palabra precisa. Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Cerrillo, vengo de Málaga, una alusión a Vilarroca, conozco bastante. Pero mi pregunta es la siguiente. Yo por motivos familiares me desplazo a Ecuador, con un hermano que vive allí casi todos los años. Y estoy notando que desde que han llegado al poder los partidos de izquierda, ya se Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, etcétera, se vuelve otra vez antes el concepto de leyenda negra estaba un poco, digamos, superado o casi adormecido, digo, a nivel no de historiadores, sino a nivel de currículum y a nivel de escuelas, etcétera. Y ahora, sin embargo, se está otra vez incrementando la situación anterior, debido a estos movimientos, a estos gobiernos de izquierda que están reivindicando, porque estaba diciendo esta mañana un compañero algo, el tema de la Atahualpa, la Pachamama, etcétera. O sea, lo he notado, pero desde hace 3 o 4 años a esta parte, porque estos años allí. Y un paralelismo con nuestra región, evidentemente de Cataluña, algo parecido con la utilización que de la historia se está haciendo y la manipulación histórica que se hace. Con respecto a Vilarroca, simplemente diré exactamente, yo no he oído nunca que diga, esta es una charla suya, obviamente, por su Perefort, etc. Nunca le he oído que diga que sea profesora, me dice que es profesora de instituto, de historia, no sabía mucho más. Pero sí hay que reconocerle, creo, una cosa, que con esta su 14 o quizá edición que ha hecho este libro, o 21, yo tengo a 14, lo que ha conseguido, que hay que reconocer eso, es que este tema se ponga a nivel, digamos, de popular, de lectura popular, más o menos acertada, más o menos rigurosa en su análisis, pero que sí que hay muchos temas, el tema de, por ejemplo, Europa, el luteranismo, el Lutero, etcétera, todo el tema de la comida de la etcétera, hasta ahora, que hay que reconocer de alguna forma, una persona que creo que a lo mejor me digo a nivel científico, no es historiadora y muchas cosas, pero como a nivel divulgativo no queda agradecer que este tema se haya vulgarizado, entre comillas, entre la gente que me ha especializado. Muchas gracias. Vale, bueno, en general el libro de Vilarroca, bueno, pues ha servido eso de hecho yo creo que la leyenda negra está de moda ahora y estamos tratando un poco, de alguna forma, por causa del fenómeno más supuesto, ese libro sobre la leyenda negra publicado efectivamente por la filóloga malagueña Elvira Roca. Por otro lado, en algunos países hispanoamericanos se está viendo un rebrote ahora de esa leyenda negra, no por parte de la ciencia histórica, por supuesto, sino por parte de los políticos, efectivamente. Pero bueno, permítame que disienta en el tema del supuesto beneficio que ha hecho el libro de Elvira Roca. Yo creo que la respuesta a la leyenda negra nunca puede venir con más leyenda rosa. Ella con leyenda blanca ya lo ha dicho públicamente, está grabado en su libro viene, pero lo ha dicho en la conferencia de Trujillo, que estuve yo allí y después debatí con ella en el debate.
ella ha dicho que el gran error de España ha sido siempre combatir la leyenda negra con historia científica, y que la leyenda solamente se puede combatir con leyenda del signo contrario. Bueno, pues difiero. Yo creo que esa no es la solución, y la idea no es rebatir la leyenda negra con leyenda rosa. Distinguir muy bien lo que es leyenda y lo que es historia. Y un historiador no puede entrar en ese juego de rebatir la leyenda negra con leyenda blanca. Yo creo que tenemos argumentos más que suficientes los historiadores para rebatir esa leyenda negra, que como su propio nombre indica, leyenda, y no tiene ningún sentido. Esa es la idea. Sí, insistiendo en esto, lo que el libro de María Elvira Roca entra dentro de esta dinámica que yo he venido ahí señalando de verdad-mentira, rebatir una leyenda con la otra leyenda, sea en dirección negro-blanco, sea en dirección blanco-negro. Eso no va a ningún camino. Y esto es lo que asistimos ahora, por esta ley del pendulazo. En las décadas anteriores, asistimos a una eclosión de la leyenda negra. Se nos inundó el país de postulados de leyenda negra, al margen del avance investigador científico de los historiadores, porque son dos caminos totalmente distintos. Y lo que asistimos ahora es al rechazo, a la contraposición de esa eclosión de leyenda negra que hemos vivido en las décadas anteriores con esta otra eclosión de libros que postulan la leyenda rosa. En esa diapositiva puse 6 o 7 libros muy recientes donde, aunque el título sea Leyenda Negra, en realidad lo que están haciendo es impugnar la leyenda negra y hacer una apuesta por la leyenda blanca. Dicho lo cual, todos esos libros, ninguno son de historia propiamente dicha. Son libros sobre el debate de leyenda negra. Y si esto lo tuviéramos claro, pues nos evitaríamos muchos problemas, porque sabríamos diferenciar, estos señores aquí están enzarzados en una discusión tal y cual, y la historia está aquí con otros planteamientos y diciendo otras cosas. El libro de María Elvira, lo bueno que tiene, pues bueno, poner esto en el debate, pero se ha beneficiado extraordinariamente, ese es el éxito, porque ha dicho unas cosas que mucha gente quería oír, habida cuenta de lo que estaba oyendo décadas atrás, sobre todo pues desde los años 70, porque por otro pendulazo pasamos de la visión que el franquismo impulsó de la historia de América y nada más enterrado el caudillo, pasamos a la visión contraria. Y ahora estamos en la otra contraria. Pero son visiones, son imágenes, no es historia. María Elvira, como muchos otros, utiliza aquellos elementos que le interesan. Como Miquel Izard usa aquellos testimonios y citas que le interesan. Y en esa estamos. Yo para decir esto, pues aquí he hecho mano de este que dice lo que yo quiero decir, y este otro pues he hecho mano porque dice lo que yo quiero decir. Ya, y además, como la ignorancia es osada, se dedica a dar mamporros sistemáticos a grandísimos historiadores con una trayectoria impresionante, como John Elliot, como Joseph Sede, como Henry Kamen. Y ahora lo conoce más que yo. Efectivamente, y como yo mismo, también me da un mamporro, pero bueno, que le da mamporros a toda la historiografía prácticamente clásica española que hemos manejado todos y que hemos admirado todos. Y como a mí me dio a mansalva Miquel Izard. Sí, lo mismo. Bueno, en fin, pero bueno, es verdad que esa... Sí, ahí.
Bueno. Soy Francisco Mateo, archivero de León. Como decía, quería añadir un poquito de pimienta al debate. En realidad hay otra leyenda, que es la leyenda dorada, la del dorado, que era la que llevaban todos estos conquistadores en la cabeza y la que muchos indígenas utilizaban para espantarlo y mandarlo al quinto encima. Muchas veces yo creo que, bueno, también podríamos hablar de la leyenda dorada. Perdón, en mi nombre es Rogelio Segovia y formo parte de la organización de las jornadas de Llerena y sobre todo documentarios. Comentaba en un principio, cuando se hizo la discusión, sobre los ámbitos donde se habla de historia y se comentaba que este es un foro un tanto académico. Pero me gustaría matizar que, sobre todo por los asistentes y los congresistas que vienen todos los años, que no todos los que vienen año tras año en las jornadas de Llerena están ligados directamente al mundo académico, sino a ámbitos, en muchas ocasiones, totalmente distintos al ámbito académico o histórico, lo cual significa que la historia interesa. Y dentro de este campo de que la historia interesa, hace unos años pudimos traer a distintas personas que estaban muy directamente relacionadas con la historia y con el público en general, puesto que dedicamos las jornadas a la difusión de la historia. Y dentro de lo que eran los distintos ponentes, recuerdo con mucho cariño a David Solar, porque hizo una incidió muy interesantemente en lo que estamos tratando. Y es que comentaba que para llegar a la historia a un público muy general, pues se necesita una serie de revistas de kiosco que abordan el tema de la historia y que en muchas ocasiones necesitan unas letras muy grandes o un fondo muy atrayente para ese público general. Pero también él decía, que eso es muy importante, que ahí estaba la gran diferencia que había entre las distintas revistas de historia para el público en general. Y es que no es lo mismo, ya él así lo decía, el incluir dentro de esas revistas de lectura genérica a historiadores o a periodistas, porque la mayoría de los periodistas que abordan temas de historia están más interesados en el lector que en la verdad de lo que cuenta. Y la leyenda negra siempre es un referente de letras muy grandes y que quieren atraer, y de ahí la labor del historiador auténtico, utilizar esas letras grandes o incluso un fondo basado en un grabado de Teodoro de Brie para luego explicar de manera conveniente y muy sencilla, muy didáctica, lo que es la verdad de la leyenda negra. Solamente, escuchad. Te voy a contestar. Simplemente yo voy a hacer una pequeña observación. Efectivamente, David Solar y todo su equipo hicieron una labor magnífica y en un momento muy oportuno con las publicaciones de Historia 16. Fue una labor espléndida. Yo no me tomen por pretenciosa ni por vanidosa, pero yo formé parte de aquel equipo de publicación en los primeros números de Historia 16 y recuerdo que la primera observación que me hicieron, por favor, Concha, ni una nota. Tú escribe como si fuera un cuento, simplemente una narración que pueda entender cualquier persona y no abrumes con referencias a nombres, ni a autores, ni a opiniones ajenas. Supuso un esfuerzo y efectivamente yo creo que eso es una alta divulgación porque no llamó a periodistas, sino que llamó a profesionales. Y yo creo que en cierta manera tenían mucha razón y que hicieron una gran labor. Luego ya el destino del grupo editorial y todo eso, y una heredera más o menos lejana, es la aventura de la historia, que ya no es tampoco lo que fue cuando la empezó a dirigir David Solar, pero creo que efectivamente sí hemos tratado algunos historiadores de salir a la calle. Y quizá haya sido como consecuencia de ese mirar el espejo de la estrategia anglosajona. Me lleve una pregunta. Sí, tiene ya el micro. No sé si... Bueno, con respecto a la Por favor,
explicar. Soy Cecilio y vengo a toda la jornada desde que empezamos. Entonces, lo que quiero decirle es lo siguiente. El contraponer dos visiones opuestas de cualquier tema, no solo ya del historia, del fútbol incluso, crea una polémica, una confrontación enorme. Nadie sabe ver lo que es contrario cuando la cosa se ve, cuando no se ve más difícil. Entonces, en ese caso, creo que no solamente es la televisión, creo que la televisión española debería tener esa función, ya que las televisiones comerciales, pues estamos en la misma que el periódico para difundir una noticia. Mientras mayor audiencia, pues el individuo pues, sube más dinero, etc. Y gana más la televisión. Pero en cuanto que es una televisión pública, donde las audiencias no deberían tener importancia, aunque sí también, ¿no? Porque si se hace un programa malo, lo mismo da que tiene una cadena que en otra. Lo que usted dice, por ejemplo, del caso de la clave, yo siempre lo he pensado. Lo que ocurre es que en la época de Franco se hablaba de todos los temas profundamente, menos de los de España. De España no se hablaba nada, que fuera polémica. Se hablaba de otros países, que había huelga en su sitio, que había tal, pero de España era maravilloso. No se decía directamente, pero de todas maneras era un programa extraordinario, cosa que ahora no hay, ni siquiera dentro, ni por dentro ni por fuera, ni de política nacional ni de internacional. Y por otra parte, la televisión desde luego es lo que más fuerza tiene, pero por otra parte está también la enseñanza. La enseñanza debería ser una enseñanza crítica, y esa enseñanza crítica es la que hace que el individuo, en todos los aspectos de la vida, no tenga esa idea de blanco-negro, sino que esa idea se supera con una enseñanza crítica que paralelamente con los medios de comunicación que hemos dicho que sean posibles, ese individuo puede crecer. Si a una persona le ha acostumbrado a no tener una idea crítica, el franquismo pasa exactamente igual. En la guerra, no, pues tú estos mataron a 5, no, porque mataron a 7, no, porque mataron a 4, a mi padre lo mataron a otro, y ya se entiende de tal manera que no se llega a ninguna conclusión, no se llega absolutamente nada. Porque no se tiene precisamente esa costumbre y ese hábito, que es un hábito de la inteligencia propia del individuo. Es decir, que la enseñanza crítica empieza en preescolar y termina en la universidad, ni siquiera ahí termina, pero bueno, ya una persona cuando llega a la universidad se cree que está formado para admitir los aspectos positivos y negativos de los aspectos contrarios que se contrapongan. Entonces creo que eso sería la base principal, y para eso habría que hacer una reforma de la enseñanza que abarcara precisamente eso, que los profesores fueran críticos y que supieran didácticamente hacer críticos, y no todo el mundo es capaz de hacerlo. Eso es. Vale, bueno, te respondo brevemente. Efectivamente, la educación debería ser eso. Lo que pasa es que está muy politizada. Yo he conocido, aquí hay muchos compañeros de secundaria y bachillerato, he conocido ya 7 leyes educativas, o sea que cada partido adopta su ley educativa y quiere hacer sus planteamientos y ponerlo en el currículum, ¿no? Y al final, efectivamente, la educación no cumple la función que debiera, ¿no? Algo está fallando ahí porque no somos capaces de ponernos de acuerdo en una ley que pueda tener una perdurabilidad, una ley que pueda tener una continuidad y en la que se pueda trabajar dentro de una misma ley. Tú sabes que estás trabajando en una ley y que mañana hay elecciones y vas a trabajar en otra diferente, ¿no? Con lo cual ya algunos estamos desanimados ya y no prestamos atención a la ley educativa, intentamos dar nuestra clase como podemos, como una isla y punto. Y por tanto, el problema es siempre que las circunstancias que hay en España ahora mismo es que el desbarajuste, los políticos, el enfrentamiento político, la cuestión de los periodistas, y en cualquier caso menos la ciencia histórica. O sea, el problema está, el enfrentamiento está ahí a pie de calle, ¿no? A pie de calle que están los ultrapatriotas y los defensores de lo contrario, ¿no? Y ahí estamos en esa lucha a pie de calle, que no es la lucha que tenemos nosotros, porque yo en el mundo académico no veo ese enfrentamiento, puede haber alguna casualidad, pero no tenemos ese enfrentamiento ni esa lucha que sí que está a pie de calle porque algo está fallando en el sistema, ¿no? Yo creo que es el propio sistema, el sistema educativo, y también como está la cosa en España ahora, que estamos, ¿qué palabra utilizaría? En plan cañero, en plan a lo bestia, en plan unos contra otros, ¿no? Los partidarios de unas ideas radicales de un lado y los partidarios de otras. Y ese debate y ese enfrentamiento sí que está en la calle,
no en el mundo académico, que no trascendemos muchas veces ni a nuestros alumnos, ni a la calle, ni siquiera a nuestros alumnos en muchas ocasiones. No sé si te respondo. Ese es lo que dijo de la humanidad el señor Casado, en el caso, la política de la humanidad. Un extremo, le sale el otro diciéndole lo contrario. Bueno, y en esa andamos. Creo que por ahí Tomás quería... Buenos días, soy Tomás García, maestro y pedagogo, y por tanto no iba a decir eso, pero también lo tengo que decir, ¿no? Soy cronista oficial de Medellín, y en primer lugar decir que evidentemente durante 5 horas al día, 175 días al año, la escuela puede lo que puede. Después está la familia, la televisión, pero mi pregunta era otra muy sencilla y que estaba interesado en saber hasta qué punto ese cliché que se ha vendido de que los ingleses nos han vendido la historia, perdón, la leyenda negra para tapar sus vergüenzas, pues tiene una fundamentación histórica o no. Bueno, no sé hasta qué punto, si vamos al momento en los que los ingleses participan de esta construcción de una visión negativa de España, en sus orígenes los ingleses todavía no habían llegado al continente americano. La presencia es a partir del siglo XVII o bien entrado el XVII, y esto ya a finales del XVI estamos en esa dinámica. Pero a partir de ahí, evidentemente, sí que hay un intento de culpar para exculpar. Es muy cómodo, bueno, a nivel popular, no voy a decir ya historiográfico, porque hoy por hoy ningún historiador inglés está en esa línea, lo hemos repetido ya hasta la saciedad, pero a nivel popular no hay nada más que ver muchos documentales de la BBC o de otras cadenas, canales de historia, etcétera, cómo van filtrando, apenas sin darnos cuenta o muy directamente, una serie de datos o de informaciones que beben directamente de esa idea de lo negativo está en vosotros, y van ilustrando, y esto llega mucho al público. A nivel norteamericano, tampoco los historiadores los grandes hispanistas norteamericanos están en ese plan, pero desde el punto de vista cotidiano me remito también a los documentales y algo todavía más que entendemos todos, las famosas películas del oeste. Todos hemos visto películas del oeste. ¿Y qué tenemos ahí? Pues que el blanco es bueno y el indio es malo, y si está muerto mejor. Eso traduce una idea muy clara y muy directa. Ciertamente que en los últimos años esta visión ya se ha cambiado y se tiene una imagen bastante distinta a nivel cinematográfico, por ejemplo, de los indígenas. Pero ha pervivido durante mucho tiempo esta visión. Y el norteamericano ha criticado a España por la conquista, etc., y se ha ido de rositas con su ocupación del territorio desde las 13 colonias hacia el Pacífico. Aquí, evidentemente, hay mucho que discutir. Claro que han fabricado su propio discurso histórico en defensa de su historia, que sabemos la que es, y han cargado las tintas en el otro, en este caso España, que sabemos también la que es. Exculpar siempre trae consigo culpar a otro. Defender una idea significa rebatir la del contrario.
Y claro, y dice, ahora hay una explosión de leyenda negra en Hispanoamérica y de tantos países, a costa del indígena. Porque son gobiernos que han puesto el énfasis en la población indígena. No es el día de la hispanidad, es el día de la resistencia indígena. Sí, muy bien, pero reivindica, pero no reivindiques a costa de criticar, desmantelar ese pasado histórico. Estudia ese pasado histórico y luego hablas. Entonces, volver hacia atrás no es para criticarlo, es para asumirlo con sus luces y sus sombras. Luego festejas lo que quieras. Insisto en la gran contradicción de muchos de estos gobiernos. El indígena es el pretexto idóneo para montar todas estas posturas. Yo estoy convencido, y bueno, lo digo en el texto escrito, si el indígena hoy, siglo XXI, gozase de una situación socioeconómica menos problemática, menos conflictiva, esa realidad tan humillante que padece hoy no la padeciera, el peso de la leyenda negra o de estas posturas no sería el que hoy tiene. Pero su situación es responsabilidad de la República, ¿no? Bueno, por supuesto, eso ya lo he comentado antes, pero voy al hecho de que en vista de que el indio está así, pero si estuviera, ocupara presidencias, estuviera en la élite, hubiese alcanzado puestos dirigentes o económicamente tuviese una mejor situación, nadie se acordaría de Pizarro, o nadie se acordaría de Cortés y los sucesivos conquistadores. Esto estaría superado. Pero la lamentable y dramática situación indígena, por obra y gracia de esta gobernanza, está siempre mirando a la conquista. No sé si alguna pregunta más. ¿Sí? Yo soy Ángel Hernández, soy miembro de la organización de la jornada y uno de los autores del documental. Quería preguntarle, en los últimos años hemos podido ver cómo el foco de la noticia estaba en el problema catalán. Y hemos visto cómo los intereses políticos pues, echaban mano de la historia para diferentes posturas y demás. La historia que normalmente suele estar un poquito no muy utilizada por el público en general, pues en estas ocasiones parece ser que se intenta utilizar. Lo que quería preguntarle es si podría haber ciertos paralelismos entre lo que vemos de la leyenda negra a lo largo de todos estos siglos con lo que estamos viendo en los últimos años en Cataluña. Puede ser comparable, pero no igual. Yo creo que por definición el nacionalismo necesita tener enfrente a alguien. En la historia en Cataluña, una de las primeras ediciones dentro de España de la brevísima fue Cataluña, aprovechando la rebelión de Cataluña en los años 60, 40 del siglo XVII. Entonces, yo creo que se necesita. Pero esto tiene sus paradojas. Y le digo un ejemplo. Esa historiografía que están sacando ahora, o esa historia que está sacando el nacionalismo catalán, le lleva a decir que Colón era catalán. Bueno, lo han hecho en un congreso en Sevilla hace poco. Han defendido esa tesis, pero a lo que iba. Y otro mallorquín y otro portugués. Ahora vamos a quedarnos con el catalán. A mí me da igual que fuera mallorquín, catalán o genovés. A lo que voy es que esta gente que ahora defiende al Colón catalán, hasta hace 3 minutos estaba viendo al Colón genocida. Bueno, y querían quitarle la estatua de Colón. La estatua de Colón en las Ramblas al final. Entonces, llamo la atención sobre esta contradicción. Señores, Colón genocida hasta ayer,
con todo lo que se ha montado. Y a partir de hoy es el Colón catalán, pilar de la nacionalidad catalana. ¿Van a seguir ustedes ahora defendiendo que ese pilar de su nacionalidad, el gran Cristóbal Colón catalán, es un genocida? No se sostiene. Y evidencia que aquí nos movemos por intereses espurios. Hola, buenos días. Me he incorporado tarde a ¿Se quiere identificar, sí, por favor? Me voy a identificar. Primero me estoy excusando y ahora me voy a identificar. Mi nombre es Feliciano Correa y soy historiador. La verdad es que la cantidad de aspectos que se han planteado en la mesa requeriría un análisis más detenido. Yo solo voy a referirme a dos cuestiones que me parecen interesantes, la segunda sobre todo estimulante. En primer lugar, le contaré que cuando yo tuve que organizar un congreso sobre la Orden del Temple, no sabía qué título aplicarle a aquel congreso. Y para poder dividir las distintas ponencias y comunicaciones, le llamé la Orden del Temple entre la historia y el mito, para intentar separar aquello que el profesor Molina decía entre lo que son cuestiones meramente o puramente históricas y otras que son derivaciones que van a la leyenda, al cuento, a la imaginación o lo que fuere. Por otra parte, la leyenda no es igual en todas partes de Hispanoamérica. La leyenda perniciosa, la leyenda negra, porque cuando uno va a llegar allí, y algunos hemos estado, depende del lugar donde te encuentres y con la gente con la que hables. Porque a nivel universitario se puede mantener cierto debate, pero hay lugares, hay círculos y asociaciones que están radicalmente en contra de lo que fue esta labor de España civilizadora que así llevó a cabo. ¿Y cuál era la consideración final? Que yo creo que si los historiadores nos dedicamos con rigor a plantear en nuestros escritos y nuestra difusión, modesta o amplia, lo que realmente sucedió y eso queda escrito, tenemos que tener una cierta esperanza de que en el futuro se irá recuperando la verdad, porque la verdad es verdad que al final acaba resplandeciendo. Lo que ocurre es que ellos están en su casa, aquellos que hacen la demagogia, y nosotros estamos más lejos. Por eso, en ese sentido, el público lo tienen, siempre juegan en su casa cuando plantean estas cuestiones y están en mejores condiciones para que esa leyenda negra pueda ir creciendo. Pero mi consideración final es que no importa que eso exista. Yo creo que si los historiadores se aplican realmente a hacer la historia y aplicarla con el rigor pertinente, eso acabará resultando. Muchas gracias. Vale, bueno, en relación a esa cuestión, efectivamente, en eso estamos, los historiadores seguimos a lo nuestro, ¿no? Lo nuestro haciendo nuestra historia, la historia que creemos, historia científica, y bueno, y efectivamente, bueno, puede surtir su efecto, ya sea del pesimismo del doctor Miguel Molina sobre la pervivencia de la leyenda negra, pero bueno, ahí he estado yo llevando una tesis de Pizarro que no era una tesis ecuánime que se movía medio camino entre lo que unos decían de la leyenda negra, sobre todo allí en Perú, y bueno, y algunas posiciones que hay aquí en otros sitios de la leyenda blanca, y ellos asumían perfectamente el discurso. Cuando tú planteabas allí, yo he ido por Perú hablando de Francisco Pizarro sin tapujos ni sin problemas, contando la verdad histórica de lo que pasó, de lo que ocurrió, de lo que hizo, y en general la gente, los historiadores, los compañeros, gente de la calle, suelen asumirlo. Si tú lo explicas bien y lo justificas, la mayor parte de la gente lo comprende sin problema, no tiene ningún problema en entender eso y en comprender tu concepción, ¿no? La cuestión está que no conseguimos trascender todo lo que queremos. Eso sí, que cuando vas allí, bueno, pues tienes una presentación o tienes una charla y van pues 30, 40, 50 personas del gremio, o gente de la calle incluso, pero no trascendemos todo lo que deberíamos, porque al final llega
cualquier periodista o cualquier político lanza su idea y se ha llevado por delante tus tesis históricas y las de 40 historiadores como tú. Esa es un poco la cuestión, ¿no? Pero bueno, en eso nosotros los historiadores seguimos a lo nuestro, ¿no? Defendiendo nuestra historia científica, que es lo que sabemos hacer, y la leyenda se la dejamos a otros. Sin duda, pero por ejemplo en Panamá, donde yo he tenido ocasión de estar en diversas ocasiones, la consideración de la labor civilizadora de España allí es mayor, probablemente porque el líder Balboa fue ejecutado y ha pasado a ser el nombre que ocupa no solo los mayores galardones, el gran puerto, la gran estatua, todo eso, y así, la moneda, etcétera, ¿no? La moneda, la cerveza, todo. Y esa fuerza de ciertos políticos por reforzar a través de un personaje la labor que realizó España, pues eso ha perdido, por eso decía yo, que no es igual la interpretación de la leyenda negra en unos sitios con otros nombres. Sí, bueno, de todas formas depende de muchos factores, porque también en el Caribe, en Santo Domingo, que es el sitio que yo normalmente frecuento, allí el aprecio por lo español, por lo hispánico, por la tradición española es grandísimo, ¿no? O sea que bueno, que ahí varía, y yo creo que es por un conglomerado de factores, no solamente por uno, sino por muchos factores que hacen que en unos sitios las posiciones estén más radicalizadas en un sentido y en otros no. Yo creo que habría que ver qué factores influyen en todo eso. Pues muy bien, muchas gracias por sus intervenciones, por su atención, muchas gracias a los ponentes por haber accedido a subir a esta mesa y comunicarles antes de que salgan que tras la comida vamos a ver la escultura, iremos dando un paseíto, si no llueve, hasta ver la escultura de Ciza de León, que será explicada por el propio autor, con lo cual, ¿verdad?, le daremos un poquito de realce al asunto. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes.